Hola, buenas noches. Buenas noches al doctor Pastellini, al doctor Francisco Godoy y al doctor Trimarchi. El día de hoy discutiremos la actualización sobre el lupus eritematoso sistémico publicado en la revista ULAR en octubre del 2020. Iniciaremos pues con un caso clínico interactivo que fue publicado en la revista New England Journal of Medicine en agosto del 2020, en donde se presenta el caso de una paciente de 24 años que acude a atención con historia de exacerbación de la fatiga, artralgias, rash con presencia de sedimento urinario. 30 meses previos a esta evaluación, pues esta paciente había recibido el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, en donde había presentado fatiga, rash malar, artritis, pérdida del cabello y un episodio de fenómeno de Raynaud. Había permanecido estable hasta esta nueva evaluación y recientemente pues refiere, además de los síntomas anteriores, cefalea, pero sin fiebre y sin alteraciones en la visión, dolor torácico, tos o dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas o heces con sangre. Había permanecido en tratamiento con hidroxicloroquina, pero acude actualmente. Este caso, pues, es a propósito de esta revisión en vista de que es la presentación clínica que pueden tener los pacientes con lupus una vez que presentan un brote o una enfermedad inmunológicamente activa donde hay que hacer modificaciones en la terapia o estadificarlas con algún índice de severidad que puedan tener. La bibliografía que utilizamos para esta revisión, pues, es la actualización en el manejo y el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, las recomendaciones de la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas, las recomendaciones del 2019 sobre el diagnóstico y los nuevos criterios del lupus eritematoso sistémico de la Liga Europea y del Colegio Americano de del Colegio Americano de Reumatología. Vamos a empezar entonces hablando sobre estos nuevos criterios que fueron actualizados en el 2019, tanto por el Colegio Americano de Reumatología como la Liga Europea contra Enfermedades Reumáticas, en donde se menciona que para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico se debe incluir como de entrada un valor positivo para ANA en un momento de la evaluación clínica. Esto es obligatorio para todos los pacientes y seguido de criterios aditivos ponderados agrupados en 7 dominios clínicos. Estos dominios clínicos pueden ser del sistema, pueden ser que abarquen sintomatología constitucional, trastornos hematológicos, síntomas neuropsiquiátricos, manifestaciones mucocutáneas, afectación serosa, afectación musculoesquelética o afectación renal. También debe de haber presencia de síntomas de 3 dominios inmunológicos que incluyen anticuerpos antifosfolípidos, proteínas del complemento y anticuerpos específicos de LES. Y deben ser ponderados de 2 a 10 y el diagnóstico se valida con más de 10 puntos para la clasificación. Se dice que en esta cohorte de validación los nuevos criterios tienen una sensibilidad del 96.1% y una especificidad del 93.4%, y esto en comparación a una sensibilidad del 82.8 y 93.4 de especificidad para la clasificación o los criterios diagnósticos de 1997 del Colegio Americano de Reumatología, y de 96.7 de sensibilidad y 83.7 de especificidad para los criterios que fueron actualizados en el 2012. Vemos entonces en esta tabla cuáles son las diferencias en los dominios clínicos o los criterios diagnósticos en cada una de sus modificaciones. Para 1982, pues se mencionaba que debía haber presencia de rash malar, un rash discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis o serositis que podía incluir pleuritis, pericarditis, afectación renal, que puede ser proteinuria persistente o presencia de sedimento urinario. En cuanto al dominio neurológico, pues las convulsiones y la psicosis, y los trastornos hematológicos que conocemos son frecuentes o característicos en lupus, como la anemia hemolítica,
la leucopenia, la linfopenia, la trombocitopenia, los desórdenes inmunológicos que incluían en aquel momento la presencia de células lúpicas, anti-DNA, anti-SMID y una falsa positividad para serología por sífilis, además de la positividad por ANA. Ahora bien, en cuanto a la ponderación de estos criterios, tanto los de 1982, que luego se actualizaron en 2012, se realizó una ponderación tanto por las recomendaciones EULAR como de ACR, donde se mencionaba que se podía dar un puntaje a cada una de estas manifestaciones y finalmente se determinó que se le podía dar un puntaje al lupus cutáneo agudo, al lupus cutáneo subagudo, al lupus discoide, a las úlceras orales y a la alopecia no cicatrizal o la afectación articular. Además de ello, el derrame pleural o afectación de las serosas como derrame pleural, pericarditis aguda, en el dominio renal, la presencia de proteinuria o la estadificación en pacientes que debutaban con nefritis lúpica en grado 2 al 5 o de grado 3 al 4. Y en el dominio neurológico, pues la presencia de convulsiones y psicosis, así como delirium, tienen también su propio puntuaje, y las alteraciones hematológicas que incluyen un KUNS positivo, que es indicativo de presencia de anemia hemolítica, la leucopenia, la trombocitopenia, y el dominio inmunológico que incluye pues la positividad de algunos anticuerpos como anticuerpos antifosfolípidos, anti-DNA, anti-SMID, la hipocomplementemia ya sea un valor bajo de C3 o C4, y de entrada deben de tener estos pacientes un ANA positivo en algún momento de la evaluación. Sabemos que el lupus tiene una heterogeneidad clínica, un curso impredecible y brotes son característicos del lupus eritematoso sistémico. Aunque el lupus es en general una enfermedad sistémica, ocasionalmente puede ser una enfermedad que afecte un solo órgano, por lo que es una enfermedad con un diagnóstico intrincado y puede resultar un desafío para los clínicos, pero que tiene una relevancia al momento de instaurar una terapia de forma oportuna en etapas iniciales de la enfermedad. Hasta la fecha, el diagnóstico de lupus sigue siendo clínico con algunos casos negativos para las pruebas serológicas, y esto es importante, y los criterios de diagnóstico no están disponibles y la clasificación se utiliza a menudo para el diagnóstico, pero con importantes advertencias. Y los nuevos criterios permiten una clasificación más precisa de lupus eritematoso sistémica, y varios endotipos de la enfermedad han sido reconocidos a lo largo de los años en la medida que se van utilizando los nuevos criterios y se realiza un diagnóstico de forma más precoz y oportuna. Hay aumento del reconocimiento de casos más leves en la presentación inicial del cuadro, pero casi la mitad de ellos progresa con el tiempo a una enfermedad más grave, esto es ya conocido, y aproximadamente se dice que el 70% de los pacientes continúan con una recaída, remisión, y el resto van a tener una proporción en pacientes que tienen una remisión prolongada y una enfermedad persistentemente activa, a pesar de las terapias que se puedan introducir o las medidas terapéuticas que se puedan instaurar en estos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento a largo plazo? Pues se incluye o se menciona que debe de haber supervivencia del paciente, prevención de los brotes, disminuir el daño a órganos específicos y optimización de la calidad de vida relacionada con la salud. Para la afectación orgánica potencialmente mortal por lupus, el tratamiento suele incluir un periodo de alta intensidad con terapia inmunosupresora para controlar la actividad de la enfermedad, seguida de un periodo más largo de terapia menos intensiva para consolidar la respuesta y prevenir las recaídas de las mismas. Y se dice que el manejo de las enfermedades relacionadas y las comorbilidades relacionadas con el tratamiento, especialmente las infecciones sobreagregadas y la aterosclerosis, es de suma importancia, sobre todo porque hoy en día conocemos... Disculpa, Reina, una pregunta. Dígame, doctor. Una pregunta. De esos criterios, pasa la anterior. No, te fuiste mucho. No, ya estamos en el tratamiento, solo la que estaba... Ok. Es ahí. O sea, que el tema de hoy era hablar de los objetivos del tratamiento, las recomendaciones EULAR y la sociedad de
de patólogos renales, así era, ¿verdad? Entonces, estos son los objetivos que proponen esta EULAR. De estos 4, ¿cuál crees que es el más importante? La verdad, doctor, que ellos a lo largo de la revisión lo que mencionan es que previniendo los brotes con una terapia óptima se puede disminuir el daño a órganos específicos y aumentar la esperanza de vida de los pacientes. Exacto, eso es lo que se busca, controlar la enfermedad hasta donde podamos llegar a abatirla, porque solo con eso vas a aumentar la supervivencia, vas a evitar el daño a los órganos y optimizar la calidad de vida. Ese es lo más importante y eso es lo que vamos a, lo siguiente que viene, cómo lograrlo, a qué le llamamos disminución de la actividad o supresión, y si no se llega a eso, pues por lo menos a la mínima actividad. Siga. Gracias, doctor. Se menciona que el manejo, como les mencionaba, se debe también dar relevancia al manejo de infecciones sobreagregadas o al riesgo cardiovascular, que hoy se sabe el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria que puede aumentar el riesgo cardiovascular en pacientes con diagnósticos precoces, y la nueva modificación de la enfermedad convencional y agentes biológicos que pueden ser introducidos de forma como terapia única, en combinación o secuencialmente, como lo vamos a ver en los algoritmos, han mejorado las tasas de lograr tanto a corto plazo y a largo plazo objetivos de tratamiento, incluida la minimización del uso de glucocorticoides. Se menciona que el lupus es una enfermedad crónica, es una enfermedad autoinmune, como todos sabemos, sistémica de gravedad variable y por supuesto caracterizada por una tendencia a la erupción. Y en el LES, tanto las respuestas del sistema inmune innato como el sistema adaptativo juegan un papel relevante que de forma combinada van a expresar todas las manifestaciones que puede tener el paciente con lupus por la afectación inmunológica. Puede haber también interacción de genes con factores ambientales que conducen a numerosas alteraciones que culminan en persistentes respuestas inmunes con anticuerpos contra ácidos nucleicos autólogos. Como lo vemos en la imagen, pues entonces es una combinación entre una predisposición genética, donde hay genes específicamente establecidos que pueden predisponer al lupus, o factores ambientales que van a desencadenar un trigger en los pacientes predispuestos para presentar una alteración en el sistema inmune adaptativo innato, para luego generalmente presentar una etapa de inflamación o una etapa de órgano, de daño a órganos específicos donde pueden haber manifestaciones severas, ya sea como nefritis lúpica o el lupus neuropsiquiátrico. El daño tisular puede estar causado por anticuerpos o depósitos de inmunocomplejos, que puede haber afectación a nivel renal, corazón, vasos, sistema nervioso central, piel, pulmones, músculos y articulaciones que provocan una morbilidad significativa y aumento de la mortalidad. Ahora bien, en cuanto al desarrollo pues, de esta enfermedad, han habido momentos claves en la misma, donde sabemos que podemos mencionar que inicialmente hubo una descripción de las células de lupus eritematoso, luego posteriormente se vio que había una correlación heredofamiliar y una agregación familiar que predispone a la enfermedad, el reconocimiento de la falta de un patrón típico de la enfermedad y la necesidad de considerar el panorama general para su diagnóstico. Y bueno, en 1954 se descubrió que la hidralazina induce lupus, y en 1982 los criterios de clasificación que ya mencionamos, que luego fueron actualizados en el 2012 y ahora en el 2009. Y durante los años de 1964 a 1990, el tratamiento del LES grave, en el cual se utilizaban altas dosis de glucocorticoides y se introdujeron fármacos inmunosupresores y citotóxicos que ayudan a prevenir las recaídas o a aminorar los brotes. En cuanto a la epidemiología, brevemente, pues sabemos que existen casos más leves en registros comunitarios, y esto se explica porque los nuevos criterios dan pie a que se pueda realizar un diagnóstico más oportuno.
pero la progresión en el tiene un marcado predominio femenino, con casi 10 pacientes mujeres por cada hombre, como eso ya es conocido por todos, y la incidencia varía de 0.3 a 31.15 casos por 100.000 individuos por año, y ha aumentado en los últimos 40 años, probablemente debido al reconocimiento de casos más leves. La prevalencia ajustada a la tarifa en todo el mundo se acerca o incluso supera a los 50 o 100 casos por 100.000 pacientes. Y la gravedad de la enfermedad puede variar según los casos por ubicación geográfica, algo que también está bastante claro y documentado en varios artículos. Se sabe con precisión que los pacientes con ascendencia africana y los pacientes latinoamericanos tienen un mayor compromiso o un mayor riesgo de presentar una enfermedad severa que pueda deteriorar o haber una afectación en la calidad de vida. Y en cuanto a los costos, se dice que en los países del primer mundo, en un paciente con una presentación de lupus grave, se puede invertir de $3.000 a $12.000 en los Estados Unidos y de 2.500 a 5.000 euros en los países de la Unión Europea. Es la carga económica que puede tener esta enfermedad en cada uno de los pacientes. Aquí en esta gráfica de la actualización o el update de la EULAR, pues se ve cómo se puede explicar la historia natural de la enfermedad, donde vemos entonces una actividad de los anticuerpos en las fases iniciales de la enfermedad y donde posteriormente se realiza el diagnóstico y van a haber manifestaciones inflamatorias o daño a órgano específico, donde en la línea azul vemos los brotes que pueden tener los pacientes y en la línea roja vemos el daño, cómo va progresando con los años en cada uno de los órganos específicos. Pero si se utiliza un tratamiento según las recomendaciones de la Liga Europea y el ACRL, vemos entonces cómo los brotes pueden tener una caída y disminuir la cantidad de brotes y vemos una mayor estabilidad de la enfermedad y asimismo también vemos una reducción en el daño a órganos específicos una vez que se utiliza una terapia adecuada. Esto se puede validar a través de varios score o varios índices que los vamos a ver detenidamente, pero por ejemplo en esta gráfica pues se utilizaba para validar este cuadro el score SLED ACR de daño. Vemos también entonces cuál es la edad promedio en la cual se puede hacer el diagnóstico. Vemos en esta gráfica que aproximadamente a los 30 años es el pico donde se puede hacer el diagnóstico de lupus en pacientes femeninas. Y vemos entonces en la línea azul la edad de diagnóstico en la cual se puede presentar los pacientes masculinos. Pero si juntamos los pacientes de ambos sexos, vemos que hay un pico en la edad adolescente después de los 15 años donde se puede diagnosticar esta enfermedad. En cuanto a la severidad, al momento de hacer el diagnóstico, vemos entonces que en un 50% los pacientes pueden tener una presentación leve al momento del diagnóstico, un 33% enfermedad moderada y un 17% una enfermedad severa. Esto según las publicaciones de Yarnaki y colaboradores y Nicopopoulos y colaboradores también para realizar estas gráficas. En cuanto a los dominios, vemos entonces que la enfermedad neurológica la vemos en el 18%, donde puede haber eventos cerebrovasculares en un 5%, convulsiones en un 4%, afectación de pares craneales o de neuropatías periféricas. Disculpe, René, es que están mezclando clínica y el tratamiento y no fuéramos en uno porque tanta información que hasta va a quedar mareado la gente. Trata de solo centrarte a lo que íbamos al tema del tratamiento. Pasaste algo importante ahí que significaba el trip to target, por ejemplo. ¿Qué era eso? Ahí lo mencionaste. Ajá, ahí está. En la gráfica sí, que tiene la estrategia de trip to target. Exactamente, es una estrategia que mencionan en las recomendaciones y en la actualización del EULAR, donde se menciona que el tratamiento se debe hacer de forma escalonada y a través de objetivos, donde lo vamos a ver en un algoritmo posteriormente de forma más detenida, para ver cuáles son las medidas farmacológicas en las cuales se pueden emplear para reducir los brotes de la enfermedad y disminuir la cantidad de recaídas que pueda tener un paciente
y asimismo de esta forma disminuir el daño a órganos específicos. No son los brotes, no, otra vez, el objetivo es controlar la enfermedad y secundariamente los brotes, que entre más espaciados como los ves ahí, mejor, ¿verdad? Esos pequeños Sí, picos que están ahí. así es. Bueno, rápidamente entonces igual sabemos que hay factores ambientales, de herencia y cosegregación asociada con otras enfermedades autoinmunes, el papel que pueden jugar la radiación ultravioleta, el tabaquismo y algunas drogas que pueden inducir también el lupus eritematoso sistémico. Se sabe que hay positividad para ciertos anticuerpos que pueden estar relacionados con tabaquismo y un modelo aditivo poligénico con agregación familiar de los casos de LES y también con otras enfermedades autoinmunes ha sido reconocido. Se habla de estudios en regiones específicas donde hay un riesgo relativo de pacientes o que tengan consanguinidad, que puede haber herencia para que se pueda manifestar el lupus eritematoso sistémico. Hay una concordancia en gemelos monocigóticos que se ha estimado en alrededor del 25% para esta enfermedad y el riesgo relativo para un paciente con lupus y presentación con otras enfermedades autoinmunes, pues también se ha descrito claramente en esta actualización y se dice que varía de 5.87 para Sjögren primario, 5.4 para esclerosis sistémica, 2.9 para miastenia gravis, 2.7 para miositis inflamatoria, 2.66 para artritis reumatoide y 2.58 para esclerosis múltiple o también para diabetes mellitus tipo 1 y para enfermedad inflamatoria intestinal y en menor proporción para vasculitis. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta también la relación que puede haber o la interacción que puede haber entre lupus y otras enfermedades inmunológicas. En cuanto al diagnóstico, pues solo lo quiero mencionar algunas cosas importantes o algunos errores en los cuales puede caer el médico, como menciona la actualización, y se dice que el diagnóstico puede ser un desafío en las primeras etapas de la enfermedad, cuando un número limitado de características puede estar presente o no vamos a tener el cuadro tan florido de todos los criterios o de todos los dominios afectados. Casos con anticuerpos antinucleares negativos y forma de presentación de un solo órgano dominante y presentaciones raras de enfermedad que no obstante pueden ser severas y requerir tratamiento inmediato. Como sabemos en la nueva actualización, pues de entrada para el análisis de estos pacientes tiene que haber un ANA positivo, pero se dice que hasta un 20% de los pacientes pueden presentar un ANA negativo, que puede ser verdaderamente negativo o un falso negativo, que puede ser en diferentes etapas de la enfermedad, aunque las tasas de estos pacientes con ANA negativo son menores de lo que se refiere en la publicación. Y algunas elecciones imprudentes que se pueden cometer son, por ejemplo, repetir una prueba de ANA una vez que ya estuvo positiva en algún momento del diagnóstico de la enfermedad, pruebas frecuentes de serología en pacientes con enfermedad inactiva o en mejoría constante y omitir realizar un examen general de orina en pacientes de forma rutinaria una vez que se hace el seguimiento de los mismos para de forma precoz determinar si hay nefritis lúpica. Existen algunas enfermedades como infecciones o algunas drogas que pueden simular el cuadro de lupus eritematoso sistémico que se debe tener presente al momento del diagnóstico. Y se dice que el ANA y la positividad de anticuerpos o hipocomplementemia son requeridos para la clasificación del LES según la nueva clasificación, y la modificación de los criterios de clasificación puede mejorar su sensibilidad, lo que permite un diagnóstico y tratamiento más temprano. Este es uno de los algoritmos de la actualización en la cual se explica claramente cómo se puede hacer el diagnóstico. Y entonces se menciona que según los criterios EULAR ACR del 2019, podemos tener dos grupos de pacientes, como lo vemos en el esquema. Una columna en donde tendremos pacientes con un ANA positivo, y bueno, si estos pacientes tienen un puntaje mayor a 10 sobre los criterios que ya habíamos comentado previamente, es un paciente donde el diagnóstico de lupus eritematoso es infalible.
Pero si tenemos un paciente con un ANA positivo, pero tiene un EULAR o ACR score menor de 10, podemos tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo, si tiene más de 8 en el puntaje de los dominios clínicos y además tiene fotosensibilidad, o es un paciente que tiene un puntaje mayor de 2 en los criterios inmunológicos y más de 6 en los clínicos, también podemos considerar que se trata de lupus eritematoso, a pesar de que tenga un puntaje menor de 10. Ahora bien, tenemos entonces acá la columna donde engloban a los pacientes con ANA negativo, que según la publicación puede ser menos del 20% si realmente confirmamos que es un verdadero negativo y no un falso negativo. Aquí hay que tener en cuenta si el paciente cursa con hipocomplementemia o con positividad para anticuerpos antifosfolípidos y un puntaje EULAR ACR más de 10, en donde se puede considerar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y aquí pues mencionan los criterios o las presentaciones en cada uno de los dominios, los cuales ya mencionamos. Existen algunos endotipos en donde se menciona que las presentaciones de lupus en la niñez o las afectaciones de órgano único, dermatológico, musculoesquelético, renal, neurológico, o el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tienen un peor tratamiento y un peor pronóstico, perdón, y un tratamiento más agresivo. Y esta presentación en la niñez es más probable que sea severo y que deba recibir una terapia más agresiva con un daño acumulado, como lo veíamos en la gráfica. Y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos aumenta el riesgo de LES neuropsiquiátrico. Y de manera similar, los pacientes con presunta púrpura trombocitopénica idiopática, anemia hemolítica, serositis, tienen un mayor riesgo de desarrollar LES en comparación con los controles. Y en cuanto a la evolución clínica, los patrones de actividad, el pronóstico y los factores adversos, se dice que mayores tasas de remisión se han informado en grupos de pacientes que han sido estudiados en Italia, y en algunas cohortes en Canadá pues se ve que el 70% de los pacientes tienen un periodo de remisión, recaída durante todo el desarrollo de la enfermedad, y la vasculitis, la glomerulonefritis y la enfermedad hematológica se asocian con una enfermedad con actividad incesante. Y la remisión durante al menos 2 años consecutiva está asociada con la detección y con la detención, perdón, de la acumulación de daño. Idealmente estos pacientes deben ser derivados a centros donde se ofrezca una atención multidisciplinaria para un manejo oportuno. En cuanto a los scores, pues solamente brevemente vamos a mencionar que se puede utilizar la actividad de la enfermedad de lupus con el score SLEDAI, o el grupo de actividad de lupus de las Islas Británicas, el BILAC, y la evaluación nacional de seguridad de los estrógenos en el lupus eritematoso con el SLEN-SLEDAI, y la evaluación médica global. Son algunos de los scores que están validados para utilizar la actividad de la enfermedad. Estos índices tienen o puntúan los signos y síntomas generales de la actividad de la enfermedad en varios órganos, y se menciona que, por ejemplo, el BILAC puede tener implicaciones en cuanto al manejo terapéutico que se puedan dar en los pacientes. De esta forma, si catalogamos a un paciente como un BILAC A, se dice que es indicativo que requiere el uso de dosis altas de glucocorticoides o inmunosupresores, y una evaluación médica global debería complementar los índices de actividad, tanto el BILAC como el SLEDAI. Usualmente pues se dice que se menciona el SLEDAI 2K, que es el que recomienda la actualización del EULAR, pero se están desarrollando otros scores para valorar la actividad, como el SLEDAS. Algunos elementos de los índices se definen de forma poco clara. Actualmente representan la única herramienta clínica validada y fácil de utilizar para monitorear complicaciones o disfunción en una amplia variedad de órganos debido al LES activo, o tratamientos administrados como glucocorticoides y comorbilidades asociadas. Con una puntuación máxima de 46, cualquier incremento en el índice de riesgo es clínico y pronósticamente significativa, lo que refleja una carga elevada de la enfermedad inmunológica, y el uso de índices de actividad y daño validados sean incluidos en la guía EULAR para el manejo de LES,
que recomiendan la evaluación de al menos un índice de actividad en cada visita médica y de un SDI una vez al año cada vez que se evalúan estos pacientes. Esta es los dominios que se valoran en cada uno de los scores, que no los vamos a mencionar, pero que los pueden encontrar en cualquier calculadora. Y en cuanto a las medidas de resultado y corrección del fallo de múltiples pruebas, se dice que en las fases tardías 2B y 3, en los programas clínicos de desarrollo que involucran al menos 40 agentes nuevos, han fracasado. Y si bien los ensayos anteriores de la Clínica Mayo y de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos utilizaron medidas de resultados de órganos específicos, sobre todo en la nefritis, y ensayos posteriores han empleado medidas de resultados globales para capturar la actividad general del ES y la respuesta que puedan tener al tratamiento. Han habido ensayos para validar nuevos agentes terapéuticos como el belimumab, que lo veremos posteriormente, que se han basado en una combinación de los scores tanto del BILAT como del SLEDAT y la valoración global de los pacientes. Una mejor apreciación de la heterogeneidad de la enfermedad y su curso y la falta de sincronización de participación de respuestas de diferentes órganos terminales y la respuesta diferencial de pacientes de diferencia ascendencia, ubicación geográfica y la inclusión de pacientes con enfermedad leve, las altas dosis de glucocorticoides que estos pacientes pueden recibir y otros medicamentos utilizados de base. Y finalmente la deficiencia de los criterios de inclusión de los ensayos como el dominio serológico, los biomarcadores. Todos estos factores han llevado a la comunidad a creer que se necesitan métricas mejor o que se deben de validar en grupos de pacientes para valorar la respuesta que puedan tener al tratamiento y el daño que puedan haber a órganos específicos. Así que los puntos finales de estos scores deben de reconsiderarse según las recomendaciones EULAR, y esto ha obligado a los investigadores a realizar ensayos más recientes y a prestar atención en problemas y modificar diseños y medidas de resultados en consecuencia. Porque se menciona, por ejemplo, que en el 75% de los pacientes con lupus que tienen una positividad para interferón, solo el 50% de estos pacientes responderán al inhibidor del interferón alfa, a pesar de tener un tratamiento específico para una diana terapéutica. Y en cuanto a las recomendaciones del tratamiento, que es pues lo que más nos interesa como internistas, podríamos decir que se han recomendado o se han actualizado estas recomendaciones en 2019 en función de la nueva clasificación, y cabe destacar que estas recomendaciones representan una guía y pues no instrucciones estrictas. Los objetivos, como mencionábamos, supervivencia del paciente, prevención del órgano, prevención a daño específico a ciertos órganos, optimización de la calidad de vida relacionada con la salud, y la terapia debe apuntar a la remisión o al menos a disminuir la actividad de la enfermedad y prevenir los brotes o la recurrencia. Se menciona puntualmente que todos los pacientes con lupus deben recibir hidroxicloroquina en una dosis que no debe de superar los 5 miligramos por kilogramo de peso corporal, y durante el tratamiento crónico los glucocorticoides deben de minimizarse al menos 7.5 miligramos al día en su equivalente en prednisona, esto cuando sea posible, y se debe retirar en la medida que la enfermedad esté controlada, y se debe de iniciar apropiadamente agentes inmunomoduladores que pueden ser metotrexate, azatioprina o micofenolato, que pueden acelerar la disminución y la interrupción de los glucocorticoides. En enfermedades persistentemente activas o en llamaradas, el complemento con belimumab como agente biológico debería ser considerado en el tratamiento. Asimismo, también en pacientes refractarios o con brotes continuos se debe valorar el uso de rituximab o ciclofosfamida. Se debe considerar también cuando hay riesgo de órganos o enfermedad refractaria a los tratamientos iniciales o de primera línea de tratamiento. Y en la actualización reciente también se proporcionan recomendaciones específicas para enfermedad cutánea, neuropsiquiátrica, hematológica y renal. Los pacientes con LES deben ser evaluados por su estado de anticuerpos antifosfolípidos, perfil de riesgo de enfermedades infecciosas y cardiovasculares, y las estrategias preventivas deben de ajustarse según la presentación que puedan tener estos pacientes. Este es un esquema
donde las recomendaciones de EULAR, pues de forma breve y resumida, dan las recomendaciones en cuanto a las líneas terapéuticas. Entonces, vemos acá en este esquema que para en presentaciones leves, el tratamiento de primera línea es hidroxicloroquina o glucocorticoides, ya sea intramusculares o vía oral. Si existe refractariedad al tratamiento de primera línea en presentaciones leves, podemos añadir al antipalúdico y a los esteroides algún fármaco inmunomodulador como metrotrexate o azatioprina. Ahora bien, si el paciente tiene una presentación moderada, que esto lo podemos catalogar a través de los scores, el tratamiento de primera línea incluye hidroxicloroquina, glucocorticoides, metrotrexate o azatioprina, ciclofosfamida o micofenolato de mofetilo. Si hay refractariedad al tratamiento, se puede utilizar en lugar de metrotrexate o azatioprina belimumab. Y en presentaciones severas, vemos entonces que se puede utilizar de primera línea hidroxicloroquina, los esteroides, micofenolato, ciclofosfamida, pero si no hay una adecuada respuesta a las presentaciones severas, vamos a sustituir el micofenolato y considerar el uso de rituximab. Vemos entonces que en todas las presentaciones, ya sea leve, moderada o severa, y durante todo el manejo, o mejor dicho, todo el tiempo estos pacientes tienen que utilizar hidroxicloroquina. Y la meta del tratamiento, pues se dice que una remisión con un SLEDAI de 0, con un uso continuo de hidroxicloroquina y con la disminución total de los glucocorticoides o la omisión del mismo y la dosis mínima, como ya vimos, 7.5 miligramos al día. Se dice también que puede haber una baja actividad de la enfermedad si el SLEDAI es menor o igual a 4, con un uso de hidroxicloroquina y como vemos acá con el uso de prednisona menor o igual a 7.5 miligramos al día, y se pueden utilizar dosis estables de inmunomoduladores. Además, vemos entonces en la columna de la derecha de la pantalla que se deben de utilizar, además de las medidas terapéuticas, otras medidas también para tratar de controlar la enfermedad, como protección solar, vacunas en pacientes que cursan con algún grado de inmunosupresión, la cesación del tabaco, disminución de peso, el control de la presión arterial, el control de los lípidos y la glucosa, y valorar el uso de antiplaquetarios en pacientes con positividad para anticuerpos antifosfolípidos. Aquí vemos igual un esquema de las recomendaciones que se publicaron en 2019. La única diferencia es que aquí en esta parte del esquema vemos el nivel de evidencia que tiene cada una de estas intervenciones terapéuticas en diferentes presentaciones. Vemos entonces que tiene una evidencia grado A, el uso de hidroxicloroquina o glucocorticoides en cualquier estadio de la presentación de para cuando uno enfermedad. está enfermo. Así va. Por favor, podrían apagar los micrófonos. Azul iba por fuera cuando uno está enfermo. En cualquiera de las etapas, entonces vemos la cloroquina y los esteroides con un nivel de evidencia A, y vemos entonces que en un grado B podemos encontrar metrotrexate, azatioprina, ciclofosfamida, una presentación moderada, un micofenolato, y en un grado C vemos entonces ciclofosfamida o rituximab. No sé si el doctor quiere comentar algo sobre el tratamiento. Si no, entonces continuamos y vemos que hay algunas consideraciones especiales que se mencionan en el artículo. Y de forma breve, solo diremos que la nefritis lúpica es una causa importante de morbilidad que aumenta los gastos médicos y la mortalidad en el lupus, y el riesgo para la nefritis grave es de aproximadamente el 20%. Aunque los informes más antiguos pueden haber sobreestimado estas tasas, y se dice que cuando los pacientes son jóvenes, pacientes hombres y aquellos con una serología activa o con moderada o grave actividad lúpica no renal, tienen un mayor riesgo de presentar nefritis lúpica. Ya en revisiones anteriores sobre el módulo de reumatología hemos hablado sobre la importancia de realizar un
cribado, un tamizaje en estos pacientes lúpicos con un examen general de orina que pueden detectar de forma temprana la presencia de nefritis lúpica y de esta forma realizar intervenciones que puedan revertir el curso de la enfermedad y existen recomendaciones de las sociedades europeas para protección del riñón como objetivos terapéuticos, como objetivos en las medidas terapéuticas para disminuir la carga de la enfermedad del riñón o revertir la nefritis lúpica. Y en la actualización del 2019 se mencionan cuáles son esos objetivos. Entonces se dice que la terapia se estableció para reducir la proteinuria en más del 25% o mantener un filtrado glomerular estable de aproximadamente más o menos 10% del valor inicial en los 3 meses después de inicio del tratamiento, una reducción del 50% en la proteinuria a los 6 meses y disminuir esta a 0.5 o 0.7 gramos en 24 horas de la proteinuria a los 12 o 24 meses de haber iniciado el tratamiento con una tasa de filtrado glomerular estable. Es lo que se recomienda para el manejo de la nefritis de forma breve nada más, porque es un capítulo amplio sobre esta enfermedad. En cuanto a los eventos de presentación neuropsiquiátrica, sabemos que estos pueden ser de origen trombótica o inflamatoria y el problema que ocurre con el diagnóstico. Estos o la presentación que puede tener el neurolupus es diverso y ocurren alrededor del diagnóstico inicial de lupus. Entre ellos podemos saber o hemos visto pacientes en la emergencia o en las salas de hospitalización que presentan convulsiones, eventos cerebrovasculares, disfunción cognitiva, que son los que tienen una mayor frecuencia, y el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico es más del doble en comparación con la población general, con un riesgo relativo más alto dentro del primer año después del diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Es importante destacar que aproximadamente el 60% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en presencia de la actividad lúpica generalizada, que tiene implicaciones para el manejo del mismo. Y se dice que se debe utilizar la resonancia magnética para evaluar estos pacientes en los cuales haya una alta sospecha de lupus neuropsiquiátrico. Pero se debe realizar un estudio en el cual se debe descartar que existan patologías asociadas que puedan estar desencadenando las manifestaciones neurológicas, por lo tanto es mandatorio en estos pacientes descartar que cursen con un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central, algún proceso de malignidad o que tengan alguna comorbilidad que los pueda predisponer a estas presentaciones. Por lo tanto, se dice que además de las manifestaciones, se debe realizar un cribado que incluye análisis de neuroimagen, estudio de líquido cefalorraquídeo y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos y factores que favorezcan alternativas diagnósticas pueden crear un grado de confusión al momento de establecer si el paciente está cursando realmente o no con lupus neuropsiquiátrico. Aquí vemos algunas de las manifestaciones que pueden presentar estos pacientes que escapan un poco del objetivo del tema de hoy, pero vemos que pueden ser pacientes que cursan con accidente cerebrovascular, trastornos del movimiento, mielopatía, meningitis aséptica, trastornos de ansiedad o cefaleas constantes, déficits cognitivos. Realmente son presentaciones bastante diversas en cuanto al dominio neurológico que pueden tener estos pacientes, que incluyen no solo el sistema nervioso central, sino también afectación del sistema nervioso periférico, donde puede haber mononeuropatía, neuropatía autonómica o una polirrodiculoneuropatía. Aquí en este esquema vemos entonces al tratamiento, porque ese tema es muy diferente. Hay mucho que hablar sobre este, te lo repito. No sé sí, si realmente, doctor, sobre las recomendaciones o los cambios que hace en el tratamiento, la actualización, pues menciona básicamente el algoritmo que se mencionaba inicialmente y también mencionaba sobre las implicaciones que puede haber a nivel de lupus y el embarazo, donde se menciona que se debe tener algún grado de precaución en cuanto al uso de ciertos fármacos durante la gestación, como por ejemplo el uso de micofenolato, que debe de ser reemplazado si se está utilizando y se está en la gestación
por azatioprina. Además del algoritmo terapéutico que les había presentado, también se menciona que estas pacientes deben de tener una actividad lúpica controlada, no deben de ser pacientes que hayan tenido recientemente brotes, deben de ser pacientes que estén controladas adecuadamente con el tratamiento, que tengan o que utilicen dosis muy bajas de glucocorticoides o que ya no lo estén utilizando y solamente estén utilizando inmunomoduladores o hidroxicloroquina. Pero por lo general se menciona que si la paciente cursa con una enfermedad estable o controlada, la tasa de éxito durante el embarazo pues puede ser con un pronóstico favorable y sin riesgos ominosos. Y finalmente también se menciona, además de las implicaciones, cada uno de los acápites que se están realizando nuevas investigaciones sobre muchos fármacos en cuanto al uso de terapias biológicas. Y en cuanto a esto, pues se menciona que hay nuevos agentes modificadores de la enfermedad y biológicos que pueden utilizarse en forma combinada o de forma secuencial que han mejorado las tasas para lograr los objetivos del tratamiento y disminuir el uso de glucocorticoides. Los estudios han demostrado que el micofenolato con recubrimiento entérico o el micofenolato de sodio es igual de eficaz que la ciclofosfamida y superior a la azatioprina en estudios de pacientes con lupus o con nefritis lúpica. Y el primer régimen aprobado pues incluye tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina en combinación con micofenolato y glucocorticoides como inducción y mantenimiento. En cuanto a los avances en cuanto a las terapias biológicas, es lo que se menciona. Y en referencia a los biológicos, los nuevos estudios han confirmado datos sobre la eficacia del belimumab para instaurarlo en las opciones terapéuticas para estos pacientes con lupus. También se han realizado estudios con otros anticuerpos monoclonales como el anifrolumab, que se encuentran en este momento en fase 3 de investigación, que pueden dar luces sobre las nuevas dianas terapéuticas. Y bueno, voy a colocar nuevamente el algoritmo o el diagrama que hace la publicación de EULAR en su actualización. Mira, yo te quiero presentar más bien, si me das la oportunidad para presentarte. Sí. Compartir si quiere dejo pantalla. Ajá. Voy a dejar de compartir de pantalla para que usted ponga sus diapositivas. Vamos a ver si lo puedo hacer porque... Creo que no. No aparece, ¿verdad? A ver, Ya está libre para que usted pueda compartir. ¿Ahora? Ahora sí, doctor, ¿se ve? Ya, doctor, Okay. ya. Mira, Renere, realmente estas son las dos publicaciones que estabas tratando tú, mira. La EULAR y la Asociación Renal Europea, ¿verdad? Sí, Todas así las es, doctor. recomendaciones, ¿por qué? ¿Cuáles? Mira, aquí te fuiste. El objetivo principal era controlar la actividad de la enfermedad. Eso es lo que hacemos nosotros. Y luego evitar el daño acumulado secundariamente, ¿verdad? La calidad de vida, mejorarla y evitar los efectos secundarios. Aquí vamos bien. Mire este cuadrito donde está todo centrado, que ahí se explica también, ¿verdad? Siempre la actividad de los brotes como objetivo primario. Mira que ustedes, yo lo he visto a ustedes que algunos ingresan pacientes con lupus y hasta le hacen el SLEDAI. No el SLEDAI 2K, sino el SLEDAI común que ya casi nadie lo utiliza y debería ser 2, pero tiene su... No creas que es tan fácil, no creo que ninguno de ustedes lo pueda hacer porque tiene sus puntos ahí como si entre la historia tiene manifestaciones repetitivas, cambia el puntaje, no es así nomás tan fácil como algunos creen que lo hace. No, no, hay que hacer prácticas y si yo les pongo un ejemplo seguro que no concordamos en ninguno. Muy bien, vamos a ver, te quiero llevar...
Mira, que esta es, lo que estás hablando, esta guía realmente a este siglo, casi un año después, algunos lo consideran como desfasado lo que estamos hablando, porque ha habido introducción de nuevos medicamentos, por ejemplo, este belimumab, que es un antagonista de un estimulador soluble de los linfocitos B. O sea que bloqueándole los linfocitos B no producen anticuerpos. Es muy bueno para actividad articular, dermatológica y renal. Es por tanto que en las recomendaciones del cuadrito que tú me estabas hablando, este cuadro, como lo ves, ha sido cambiado. Por ejemplo, en este punto, aquí el belimumab debería ocupar, agregarse a esta fase de inducción renal, por ejemplo, en la nefritis lúpica. Míralo en una publicación que surgió en este año, 2020. Igual el anifrolumab es un antagonista del receptor de interferón. Ya salió la publicación igual en este mismo año, o sea que el cuadro ese realmente ya cambió. O sea que esto ha evolucionado y quizá el otro año ya parezca oficial en esto, en las guías de tratamiento. Vean cómo el belimumab está por encima del placebo y cómo también en la fase de mantenimiento del belimumab puede ser antes del rituximab, así como nosotros entendemos que es al revés, pero no, ha ido cambiando. Vamos a ver otra cosa que... la definición de cuándo considerar que estamos en remisión. No ha sido fácil también, no ha habido un acuerdo, pero más o menos lo que estamos en remisión clínica y remisión completa, aquí más o menos lo que se quiere, para que lo vean. O sea que yo utilizo, por ejemplo, unas pruebas que tal vez me han visto cuando tenemos pacientes con artritis reumatoide, que yo le cuento cuántas articulaciones tiene inflamadas y cuántas están dolorosas. Entonces hacemos un conteo, le echamos la raíz cuadrada y me da un numerito que se llama el DAS. Pero en el lupus es más complicado porque hay órganos que no sabemos la actividad real, cómo está, así que no es fácil. Entonces lo que hacemos más bien es reducir por lo menos la actividad a lo mínimo, ¿verdad? Hasta donde sea posible y que los exámenes de laboratorio por lo menos estén normales, acercándonos y que el complemento por lo menos esté normal. Así que esto está evolucionando rápidamente y sobre todo en estos 2 últimos años. Ha cambiado muchísimo. O sea, el treat to Tiger todo lo practicamos. Por ejemplo, cuando usted tiene un paciente hipertenso, cuando uno le da un fármaco y viene a la siguiente visita, él no se controla, lo que hacemos es aumentarle la dosis o agregarle otro. Porque el objetivo que yo me proponía no lo cumplí con la primera visita, pero sí en la segunda, y si no en la segunda, en la tercera tengo que hacerle un cambio. O sea que cada visita, según lo que no se controla, pues hacemos un cambio. Ese es el trip to Tiger, ¿va? En cada visita hacer cambios hasta lograr el objetivo final. Bueno, nada más, algo más, alguna pregunta. ¿O sigue, Reynero? No, no, doctor, básicamente era eso, la finalización con los estudios del belimumab. Y pues no sé si tienen alguna pregunta los residentes. Si no, doctor, a mí sí me gustaría consultarle porque en la actualización del tratamiento para nefritis lúpica se mencionaba que en pacientes embarazadas o en pacientes lúpicas que utilicen rituximab, el utilizar esta terapia biológica pues no es incierta, no hay estudios y pues no está validado realmente si se puede utilizar o no en el embarazo. Y yo le quería consultar respecto a ese punto sobre el uso de rituximab en el embarazo, que según las publicaciones, pues no hay estudios que lo avalen. Así es, y tampoco algo que yo siempre les he
algunos me han escuchado, otros no, es el uso de los pulsos de esteroides en mujeres embarazadas. Por favor, no le estén clavando 1 gramo, nunca. Es muy diferente el trato de los pulsos en embarazo, que sea por lo menos 250, 250, 300 por ahí, pero por favor no le estén metiendo eso. Eso les va a provocar un aborto y si no, pues un parto prematuro. Tengan cuidado, no lo estén haciendo de esa manera. Exacto, no lo utilizamos. Por ejemplo, el embarazo siempre debe ser planificado para tener un éxito. La persona lúpica que ya activa le va a ir mal definitivamente, muy mal. Debe ser consensuado y en el momento oportuno, cuando la enfermedad esté bastante controlada, pues permitirle el embarazo y va a pasar a bien. ¿Algo más? Buenas noches, de nuevo. Bueno, Estoy haciendo un espacio aquí entre el último paciente. Estuve escuchando la plática. Te felicito, Reinieri. No es fácil y de hecho no es completa la presentación de lupus en este momento, porque no tiene que ser completa. O sea, y las dudas que hay, pues las tenemos incluso los reumatólogos a veces, porque el lupus es una enfermedad extremadamente grande. Es una enfermedad que involucra a muchos médicos, no solo al reumatólogo. Es una enfermedad multidisciplinaria. Estamos hablando desde el neurólogo, el psiquiatra, el nefrólogo, el oftalmólogo, el dermatólogo y en medio de ellos está el reumatólogo, viendo al paciente, ajustándole el tratamiento, haciéndole las interconsultas de manera expedita y viendo si los especialistas que le están ayudando están realmente teniendo los resultados esperados. Es una enfermedad que puede ser demasiado complicada o puede ser tan simple como tomar una pastillita de plaquenol. Los reumatólogos comentan que hay un lupus grandote o un lupus pequeñito. Y eso depende de la extensión de la enfermedad. Te quiero pedir un favor. Yo no sé si tú pusiste en una diapositiva, porque discúlpame, no estaba viendo por lo que ya les comenté. A ver si tienes por ahí la clasificación del LIC. Hola. sí, a Reinere. Reinieri, sí. Sí, doctor. Solo déjeme compartir la pantalla nuevamente para poder volver a poner la presentación. Es que creo que el doctor tendría que dejar de compartir pantalla. Voy a... Sí, en la parte de arriba hay una opción que Ajá. dice dejar de compartir. Ajá. Solo concluimos. Ya. Empezamos, ¿verdad? ¿Ya? Sí, ya está. Solo Sí, ya, ahorita ya. Básicamente, doctor, en la revisión lo que se mencionaba es que puede haber una presentación lúpica en cuanto a pequeña o grande, como lo menciona usted, pero la clasificación en sí, pues la verdad que no la Sí, incluí, la que usted es que menciona. tú tienes ahí los criterios de clasificación. A ver, pónmelos. Aquí están. Ok, listo. Fíjate que los criterios del LIC los están poniendo mal ahí porque esos criterios del LIC nacieron como criterios de diagnóstico. En las pláticas que tuvimos, y que es probable que el doctor Godoy haya estado en las pláticas que la doctora Petri, que fue la creadora del SLIC, ¿verdad? En 2012, y que estuvo
promocionando fuertemente en esa época, nos decía que esos criterios eran unos criterios de diagnóstico, que los tomáramos así. Cuando se hacen los criterios de EULAR-ACR, nacen como criterios de clasificación, entonces nacen de una manera diferente. Y ya se los he explicado antes, pero ustedes tienen que saberlo, se los voy a explicar nuevamente. La diferencia entre los criterios de diagnóstico y criterios de clasificación es una diferencia muy grande, porque la diferencia estriba en que para los criterios de diagnóstico puede o no puede tener completos los criterios, los requiere, sí, pero pueden ser acumulativos. Los criterios de clasificación son criterios que se tienen que cumplir al corte. Por ejemplo, si yo tengo un estudio de pacientes con lupus, yo necesito que mi muestra de pacientes con lupus sea homogénea. Y para eso voy a aplicar unos criterios de clasificación. El EULAR-ACR, en sus criterios, lo que está haciendo es homogeneizar a todos los pacientes con lupus. Y lo primero que te pide los criterios del EULAR-ACR son, para que empecemos a estudiar un paciente por lupus, debe de tener unos anticuerpos antinucleares positivos, sí o sí. Si no los tiene, no lo podemos empezar a estudiar por lupus. Y de ahí descarta al resto. Y Todos algo sabemos. agregado, debe ser por inmunofluorescencia indirecta con Exacto. Y títulos tiene que número ser 80. de 1 a No 80. hacerlo con ELISA, por favor, que es Exacto. tipo Seguro Entonces, Social y Seguro del Hospital Escuela y de ok, laboratorios. entonces continuamos. Así, es muy Entonces, importante. la situación es que cuando nosotros tenemos los criterios por inmunofluorescencia de 1 a 80 o mayores, entra automáticamente a estudiar lupus eritematoso. Ahí lo Que dice. sea o no sea lupus, ya tuvo los anticuerpos, tenemos que aplicarle los criterios. Entonces, si nosotros, como aquí bien ustedes pueden observar, tenemos los ANA positivos, entonces ya nos vamos a buscar, ¿verdad? Si cumple los 10 puntos de score para el ACR y si los cumple, entonces nos vamos a la clasificación. Si no los cumpliera, entonces tenemos que buscar otros criterios, ¿verdad? Como criterios inmunológicos o como criterios de como fotosensibilidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si no los tiene? Si tiene anticuerpos negativos. Bueno, hay que buscar hipocomplementemia, ¿verdad? Hay que buscar los criterios de nuevo, aplicar el score, ¿verdad? Y si los tuviera, entonces sería un lupus clínico, como los otros. Pero entonces, el problema está aquí en que tenemos varios pacientes que no están cumpliendo con los anticuerpos antinucleares positivos. Y básicamente no están cumpliéndolos porque, como dice el doctor Godoy, aquí en Honduras, la cultura del ELISA está muy arraigada. Y tenemos muy pocos laboratorios que nos hacen inmunofluorescencia completa. Y de esos laboratorios tenemos muchos problemas para tener un laboratorio, solo uno, certificado, para que nosotros digamos, ese es el único laboratorio donde podemos mandar a nuestros pacientes con toda confianza, no solo hacer ELISA, sino hacer también el anti-DNA por medio de critidia. Y entonces no podemos tener esa certeza. Sin embargo, tenemos 2 o 3 que hacen la inmunofluorescencia y cada vez están haciéndola mejor, pero todavía no llegan a ese nivel. Una vez que nosotros ya tenemos la clasificación de lupus eritematoso, que ya cumplió los criterios, ¿verdad? Que ya tenemos los criterios neurológicos, tenemos los criterios o renales, etcétera, etcétera. Y ya tenemos los criterios también como baja de complemento, anticardiolipinas, etcétera, etcétera. Hacemos el diagnóstico
y nos vamos a hacer el índice de actividad. Y como vuelve a decir el doctor Godoy brillantemente, hacemos el SLEDAI, pero de repente decimos, pues es que nos pide complemento, pero no lo tenemos. No importa. Y entonces marcamos lo demás. Entonces, nos pide si tenemos piuria o cilindros, pero no lo tenemos. No importa. Y lo hacemos de todos modos. Entonces, esos son criterios del SLEDAI que van faltando. Son criterios que Benito, nos mira, van el alterando el tema es, resultado. disculpa, Benito, es que estamos hablando, este tema ya lo habíamos tratado, todos estos puntos, estamos ahorita en el tratamiento, tal vez te puedes centrar. Ok. Entonces, bueno. Porque eso ya hablamos en la otra charla anterior. Ok, perfecto. Es que de eso estabas hablando, entonces por eso me regresé. Con respecto a lo del tratamiento. El tratamiento del lupus eritematoso es tan sencillo, tan complicado como lo podamos, como lo queramos. Vamos a hablar de los dos últimos medicamentos que comentaron. El medicamento, sobre todo del belimumab. El belimumab no es un medicamento nuevo. Es un medicamento que ya tiene un antecedente desde 2010 de empezarse a estudiar. Nunca ha despegado completamente. Actualmente están haciendo algunos ensayos clínicos para poder insertarlo. No, ya está, Benito, ya apareció en la revista Nivel. Sí, sin embargo, mira, Paco, aquí diferimos bastante. Acuérdate que el belimumab está apareciendo por una situación de mercadotecnia y comercial. Hace un tiempo, la doctora Petri y no recuerdo cuál era el otro médico, hicieron un contrapuntaje acerca del belimumab. Y la búsqueda que hicieron fue que el belimumab solo sirve para lo siguiente. Solo sirve para el lupus moderado y leve. Los estudios que han ido saliendo lo vuelven a poner en moderado y leve, ¿verdad? Que funciona bien para algunas manifestaciones, está bien, ¿verdad? Pero lo están metiendo con cuña, Paco. Discúlpame, lo están metiendo con cuña. Entonces, la situación es que si es moderada o leve la cosa, primero está el micofenolato, la azatioprina, los pulsos de ciclofosfamida, y yo consideraría que después, si eso no está funcionando, meter el belimumab. ¿Cuál es el mecanismo de acción del belimumab? Es un mecanismo de acción que ya se había visto anteriormente. Inhibe el receptor de Bliss. Y lo único que hace el receptor de Bliss es provocar apoptosis en la célula. Entonces, al inhibir el Bliss, tú estás matando los linfocitos. Y eso te disminuye la respuesta inflamatoria. Entonces, pero vamos a volver a hacer una búsqueda de belimumab y vamos a volver a encontrar que el belimumab está indicado solo en enfermedad leve o moderada. No tenemos un tratamiento que digamos, este es el caballo de batalla para el lupus grave. Y probablemente el nuevo medicamento que se está estudiando pueda ser el caballo de batalla que necesitamos. Desafortunadamente, el rituximab que no lo tenemos contemplado aquí, porque los estudios clínicos han fallado para demostrar la efectividad del rituximab. El rituximab, si ustedes lo ven, solo está indicado cuando el lupus severo es refractario. ¿Y por qué está indicado? Porque se ha visto que en algunos casos ha mejorado considerablemente, sobre todo la nefropatía lúpica, pero cuando se pone en estudios
bien organizados, no ha demostrado que sea clínicamente significativo. Pero todos lo usamos y a todos nos ha ido bien con el rituximab. Y eso es lo que está sucediendo con estos medicamentos. Incluso yo pondría antes del belimumab al rituximab. Yo creo que efectivamente el tratamiento con el que nosotros, y si ustedes como internistas quisieran abordar una enfermedad tan complicada con esto, deberían de iniciar el tratamiento de primera línea y al empezar con enfermedad refractaria en primera línea, deberían de remitir al paciente, no esperar. Recuerden que en estas enfermedades, si nuestro paciente empieza con una falla y nos tardamos en reaccionar, esa falla no va a mejorar. Si el paciente empezó con una falla renal y ya lo tenemos en una falla renal con una creatinina de 2.1, es probable que esa creatinina a lo más que llegue es a 1.4, 1.2 cuando mejore el paciente. Porque esta enfermedad cicatriza, esta enfermedad deja secuelas y tal vez se vea más fea la artritis reumatoide porque deja chuecas las manos, pero esto deja limitada la actividad de los órganos. Y por eso es importante proteger desde el riñón hasta los pulmones y en un momento dado el corazón, porque si nos empieza a hacer vegetaciones, tenemos que hacer un recambio valvular. Y por eso es importante que tomemos en cuenta la necesidad, pues, de primero hacer el diagnóstico, que es lo más importante, un diagnóstico temprano y una referencia adecuada. Perdón por no estar de manera permanente en la charla. Ahorita todavía tengo una carga laboral que cumplir. Entonces, yo quisiera realmente revisar nuevamente este artículo. Lo voy a volver a releer, pero realmente lo del belimumab es... Sí, Benito, solo una observación, es que no estamos hablando de hacerle monoterapia, sino combinado con lo que ya está establecido. Eso lo potencia nada más, no es que vamos a ir a algo grave con solo belimumab, no es así la cosa. Y lo otro es, cuando uno tiene un ANA positivo, tampoco es que significa, pues en la población adulta, por ejemplo, no necesariamente es un anticuerpo maligno, sino que y 5% de la población puede tenerlo positivo, no quiere decir que ya cumplió ese criterio y que ya lo que sigue es el lupus. Para ese tipo de personas que no tienen mayor afectación o manifestaciones muy claras, entonces tenemos un ENA, un anticuerpo dirigido contra antígenos extraíbles del núcleo y se le llama FS70. FS, no lo con SL70. Y es un anticuerpo, un ANA, pues benigno, no tiene ninguna repercusión clínica. Mire, yo voy a despedirme porque tengo que salir y le quiero agradecer al grupo de los residentes porque estuvimos practicando las técnicas, las pruebas del abordaje vascular, ¿verdad? Que me vieron. Luego, solo Jacobo participó en algo que hicimos, fueron la toma de la biopsia, dirigido por ecografía, y esperamos ya con Trimaxi para el próximo año comenzarlo con los R3. Y si alguno de los antiguos quiere regresar a terminarlo, pues con gusto, ahí lo espero. Saludos. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, Gracias. doctor. Bueno, solo para terminar, les quiero comentar lo siguiente. Durante mucho tiempo,
las compañías farmacéuticas que han invertido mucho en este tipo de fármacos han estado queriendo meter el belimumab. Hay que tener cuidado con ese medicamento. No ha llegado al país y no creo que llegue en una situación o en una fecha muy próxima. Lo que yo les quiero comentar es el sentir de muchos reumatólogos a nivel mundial. El belimumab tiene aproximadamente el costo mensual del tocilizumab, que son como 25,000 lempiras, más o menos. El micofenolato vale 3,000 lempiras. 5,000, digámoslo así. Y hacen casi la misma actividad. No hay mucha diferencia. Si ustedes lo ponen y lo ven ahí, el belimumab está solamente para actividad leve o moderada. Yo sé y lo he dicho muchas veces, incluso cuando salió la clasificación de del JNC 8 o 7, donde sacaban a los beta bloqueadores del tratamiento de la hipertensión y luego lo volvieron a meter en la edición anterior. Entonces, es exactamente lo mismo. Nos está moviendo mucho la compañía farmacéutica. Y yo sé que esto les causa mucha confusión a ustedes como médicos internistas, pero es necesario que conozcan y que sepan que debemos de tener cuidado con los medicamentos. Debemos de tener cuidado. Es importante que ustedes conozcan los medicamentos que van a prescribir. Si ustedes consideran que requieren la capacitación para usar los medicamentos, está bien, no hay problema. Pero si no conocen los medicamentos, pueden tener una complicación no esperada. Entonces, la idea es que si ustedes consideran, podemos hablar incluso de la farmacología de los medicamentos. Y eso sería algo importante. Por ejemplo, ahora que está en boga lo del tratamiento para el COVID, para que conozcan, por ejemplo, el plaquinol, cómo actúan los esteroides, de hecho, y eso vale mucho la pena. Lo más rescatable acá son el tratamiento por objetivos, el treat to target. Cuando ustedes ven al paciente que llega con algún problema, ustedes tienen que hablar con el paciente y proponerle el tratamiento que va a tomar con todos los efectos secundarios y decirle, bueno, usted tiene una falla renal. La falla renal la tenemos, por ejemplo, tenemos una actividad aguda, tenemos cilindros granulosos, tenemos piuria, y lo que vamos a hacer con usted, y tenemos una creatinina de 3, pero esta creatinina de 3 se ha incrementado en 3 meses de actividad de la enfermedad. Esto quiere decir que tenemos una inflamación renal aguda. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta inflamación? Lo que vamos a hacer primerito es mandarlo con un nefrólogo. ¿Para qué? El nefrólogo nos va a realizar una biopsia y nos va a decir, esta biopsia pone al paciente en la clasificación 1 al 6. Una vez que tenemos esa clasificación, va a escoger una clasificación del 1 al 6. Pero supongamos que nos da una glomerulonefritis membranosa, que es una de las glomerulonefritis que se provocan por inflamación y que además esta glomerulonefritis puede responder exclusivamente al tratamiento con esteroides y plaquinol. Entonces lo que vamos a hacer
es que vamos a iniciar los esteroides a dosis altas. Como dice el doctor Godoy, es importante que nosotros razonemos bien nuestra aplicación de esteroides. ¿Cuál es la aplicación de esteroides adecuada? De 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. En este respecto, la doctora Michelle Petri, nuevamente, y la van a escuchar mencionar mucho en los artículos de reumatología, de lupus, desde luego, nos dice que no usemos esteroides en el lupus, que en el lupus solo se debe de usar esteroides de manera moderada y retirarlos cuanto antes. Pero ustedes van a ver a lo largo de su carrera que hay muchos pacientes con lupus que tienen una dosis de esteroides de 25 miligramos, 30 miligramos, 15 miligramos, 10 miligramos de manera persistente. Pero esto no es más que por al paciente se le da la indicación de que empiece a bajar los esteroides. Recuerden que estamos en el pre-to-target. Y el paciente empieza a bajar los esteroides. Cuando el paciente está en 25 está súper bien, pero cuando baja a 20, empieza nuevamente con la proteinuria, empieza nuevamente con la piuria y con los cilindros en la orina. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, depende, porque si estamos, y quiero que les quede bien claro esto, si estamos con esteroides a dosis alta, tenemos que utilizar un fármaco modificador de la enfermedad, pero el objetivo de utilizarlo no es utilizarlo porque tenemos lupus, sino el objetivo de utilizar este fármaco modificador de la enfermedad es porque tenemos lupus, pero también porque tenemos que llevar a nuestro paciente a la remisión para bajar el esteroide. No sé si me expliqué bien. Si nosotros bajamos el esteroide de 25, como está el ejemplo anterior, y el paciente se vuelve a reactivar, lo vamos a tener que subir. Pero recuerden ustedes todos los efectos secundarios que se presentan durante el manejo con esteroide. Se los voy a recordar rápidamente. Descalcificación, retención de sodio y obviamente retención de agua. Elevación de la glucosa con una diabetes secundaria a medicamentos. Esto a la larga nos da una osteoporosis, nos da la diabetes, nos puede condicionar un problema de falla en el eje hormonal y nos descontrola todo. Por eso mismo es que tenemos que hacer una terapia combinada y ustedes me dirán, pues ya tenemos el plaquenol. Pues sí, pero aparentemente el plaquenol no ha funcionado si todavía no podemos bajar el esteroide. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a la segunda línea. Y en la segunda línea decimos, ¿qué medicamentos tenemos para nefropatía? El medicamento que ha demostrado mucha efectividad es el micofenolato. Micofenolato. De hecho, el micofenolato ha demostrado en los estudios chinos una efectividad similar a la ciclofosfamida. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el micofenolato, ¿verdad? El micofenolato lo podemos escalar hasta 2.5 gramos, pero vamos a ir probando. Empezamos con el micofenolato a 1 gramo. O si queremos, lo empezamos a 2 gramos. Cuando damos 2 gramos, debemos de dar 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche. ¿Cuál es el efecto secundario? Diarrea. Hay que vigilar al paciente. Una vez que tenemos ya el micofenolato instalado,
Esperamos un mes, 2 meses. Todos los estudios siguen bien. Entonces empezamos a bajar el medicamento. ¿Cuál medicamento? El esteroide. Para eso sirven este tipo de medicamentos, para ahorrar el esteroide. Y cuando digo ahorrar, es que nos van a dejar que el esteroide se use a la menor dosis posible con la mayor efectividad. Si pegamos con el tratamiento con el micofenolato, entonces lo que podemos hacer es seguir bajando los esteroides. Si podemos retirarlos, está bien. Si no, los dejamos a una dosis pequeña. Pero si nuevamente empezamos con datos de actividad, tenemos problemas. Entonces, tenemos que utilizar otro medicamento de nuestro arsenal. ¿Qué otro medicamento tenemos? Bueno, tenemos la azatioprina combinada con metotrexate, o nos vamos directamente a los inhibidores de la calcineurina. Si a pesar de esto tenemos problemas de actividad, podemos decidir. Podemos quedarnos con el belimumab, que como les comento, es un medicamento que vale mucho para lo poco que da, pero el belimumab tiene la ventaja de que se puede utilizar en monoterapia. Entonces, le damos el belimumab y esperamos el resultado. Recuerden que todavía tenemos los esteroides porque estamos jugando con ellos porque tenemos una actividad. Si el belimumab nos funciona, empezamos a bajar de nuevo los esteroides y ahí vamos a mantener el belimumab. Si todo esto falla, entonces nos vamos a ir con la ciclofosfamida de nuevo. Nos vamos a ir a dar dosis de ciclofosfamida. ¿Cómo se da la ciclofosfamida? 750 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Eso es lo que está indicado. Sin embargo, la ciclofosfamida es muy tóxica. Es cardiotóxica, es hemotóxica, es nefrotóxica y tenemos que vigilar todo eso. Recientemente hemos observado, bueno, en lo personal, en pacientes con aplicación de ciclofosfamida, cardiotoxicidad. Hemos observado un incremento que puede ser por la misma combinación con esteroides, un incremento de la incidencia de herpes zóster. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de medicamentos. Cuando ya tenemos todo y no nos funciona nada más, nos vamos con el rituximab, que es nuestro caballito de batalla, que lo han metido, lo han metido también a fuercitas. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nada más que dar, entonces vamos con el rituximab. Miren, está hasta el final. ¿Qué pasa cuando ya no hay nada más? ¿Se han puesto a pensar en eso? Todavía hay opciones, pero las opciones son mucho más agresivas. Muchísimo más agresivas. En algunos momentos se puede hacer una plasmaféresis. En otros casos se puede hacer un trasplante de médula ósea. Lo que se hace en estos casos es dar dosis elevadas de ciclofosfamida, esteroides y en pocas palabras, barrer la médula. En estos casos, el paciente tiene que tratarse en un área completamente aséptica en lo que dura el tratamiento. Y después de eso, reiniciar de nuevo con el tratamiento. Cuando nuestro paciente ya perdió un órgano, por ejemplo, el riñón, lo que se hace es buscar un donador. Anteriormente se comentaba que una vez que el paciente cae en insuficiencia renal,
el lupus tiende a disminuir su actividad, pero se ha observado que en algunos pacientes no es así, de tal manera que hay que seguir dándole tratamiento. Pero ahora, ya con un trasplante renal, tenemos que cuidar no solo el lupus, sino también el trasplante, porque es una cosa valiosa. Y en este caso, el objetivo es el no rechazo. Y ahí va directamente con los inhibidores de la calcineurina, ¿verdad? Entonces, esto es como un jueguito. Es como un jueguito que tenemos que ir viendo. Y por eso es importante que cuando se diagnostica un lupus, se tenga que hacer el diagnóstico adecuado de su actividad con respecto a las mediciones como SLEDAI y todo eso. Si ustedes van a aplicar un SLEDAI con los datos incompletos, no vale la pena. Si les falta algo, el SLEDAI está incompleto. Y si está incompleto, no funciona. O sea, puede funcionar para tranquilizarnos, para decir, bueno, le hice un SLEDAI, punto. Pero de otra manera no va a funcionar. Ahora, ¿qué sí funciona? Lo que sí funciona es vigilar bien la actividad del paciente con complemento, con la velocidad de eritrosedimentación, con su examen de orina y con su hemograma habitualmente. Y su examen de orina, el examen de orina ya lo había dicho. Y eso, solo eso, les va a dar la tranquilidad de decir, el paciente está respondiendo, no está respondiendo, hacerle una radiografía de tórax de manera periódica para ver si tiene serositis o si tiene un problema de que está empezando con imágenes de vidrio deslustrado que nos estén dando una neumonitis. Les vuelvo a pedir una disculpa. Espero que esto último que les platiqué les haya servido. Y hace un momento yo les platiqué y le comenté al doctor Godoy que no estoy de acuerdo y no estaría de acuerdo en el belimumab. No estoy de acuerdo. Ustedes pueden buscar los estudios y no me parece justo realmente que el belimumab esté ahí para esa área moderada. El belimumab debería de haber funcionado para lo que realmente lo necesitamos, para lo que realmente se necesita en una enfermedad tan agresiva. Y no tiene un espacio, créanmelo, de veras créanmelo. Muchas gracias por esperarme y una disculpa porque sí, no les puse pues la atención requerida, pero me agarró mucho el trabajo y voy a continuar aquí. Me despido. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias, doctor doctor. Pastelín. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, ya con esto concluimos. Definitivamente estuvo muy interesante la charla, ¿verdad? Las Sí, doctor. opiniones de dos especialistas, ¿verdad? Con sus criterios. Ahondan mucho en realidad para nosotros, como internistas o como estudiantes de posgrado, sobre este tema tan complejo como es el lupus, del cual hay mucho que hablar. No solamente en el diagnóstico, porque ha ido cambiando, también en el tratamiento, que está todavía para mí en pañales, mientras no se tenga una etiología tan clara en ella. Y muy bien, doctor Reinieri Lazo, ¿verdad? Por este tema. Definitivamente es un tema complejo. Yo le dije a él que esta parte de la reumatología, del lupus, es extremadamente compleja. Hay que estudiar bastante de inmunología y saber muchas cosas. Yo creo que la oportunidad que nos habla el doctor Pastelín de poder hablar de la farmacología, de los medicamentos, la vamos a tomar en pie para
para programarla en algún momento. Ojalá pudiese ser en este año para que ustedes todavía, como R3, puedan aprovecharla, si no va a ser hasta el siguiente año. Muy bien, doctor Lazo, lo felicito, una excelente charla. Gracias, doctor. Nos vemos entonces Sí, en una buenas próxima noches. discusión. Buenas noches. Buenas noches, doctor.